La nueva terminal del aeropuerto Jorge Chávez, que deberá comenzar a funcionar en diciembre de 2024, tiene un problema muy serio de conectividad. Si bien la infraestructura construida por Lima Airport Partners parece estar marchando bien, de poco servirá si es que los viajeros y visitantes tienen problemas para entrar y salir del nuevo aeropuerto. Y con lo confirmado por el Ministerio de Transportes hasta el momento, problemas no van a faltar ni a corto ni a largo plazo. En este episodio de Avanza al Fondo, veremos en qué falló la planificación para brindar accesos de entrada y salida a la nueva terminal y propondremos soluciones para mitigar el problema. Para este 18 de diciembre de 2024, Lima Airport Partners debería entregar la nueva terminal del aeropuerto Jorge Chávez o Ciudad Aeropuerto. Esta terminal podrá atender hasta 40 millones de pasajeros al año y contará con 5 niveles, distribuyendo vuelos en 3 secciones, además de ofrecer nuevas instalaciones comerciales y hospedajes. Sumado a la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje, la capacidad de pasajeros atendida por este nuevo aeropuerto podría triplicarse frente al actual. Esto significa que el nuevo aeropuerto necesitará conexiones robustas con el resto de la ciudad para poder transportar a la enorme cantidad de pasajeros que se espera empleen la nueva infraestructura. Lamentablemente, la improvisación vista en los últimos años hace ver que no se ha asimilado a la magnitud de la cantidad de usuarios que buscarán ingresar, y las consecuencias las pagaremos todos. Todo concentrado. Lo más urgente, la única manera de llegar al nuevo aeropuerto a partir de diciembre, será mediante 2 puentes temporales en la avenida Morales Duárez, que estarán a menos de 1 kilómetro del cruce de esta con Elmer Faucett. Estos 2 puentes ofrecerán 2 carriles de ida y 2 de vuelta para el tránsito vehicular, que estarán conectados con Morales Duárez. A cambio se abandonará el ingreso en Faucett con Tomás Valle y la antigua terminal será convertida para otros propósitos. El MTC ha publicado una serie de rutas sugeridas para el ingreso y salida al nuevo aeropuerto con el uso de estos puentes temporales, y las proyecciones no son halagadoras. Estamos hablando de desviar todo el tráfico que antes recogía un óvalo en Faucett con Tomás Valle y llevarlo a 2 puentes que alimentarán una avenida de 2 carriles y que para llegar a esta también habrá que enfrentar problemas de congestión en intersecciones que llevan muchos años sin resolver. A esto sumemos el esperado incremento de pasajeros y veremos cómo aumenta la probabilidad de atascos, vuelos perdidos y malas experiencias para los pasajeros. La avenida Morales Duárez, de 2 carriles por sentido más una auxiliar, nunca estuvo diseñada para soportar el tráfico necesario para el ingreso y salida del aeropuerto más grande del país. Y aunque el MTC ha prometido intervenciones viales, no se ve cómo es que podrá pasar en 3 meses a ser la vía colectora que el Jorge Chávez necesitará. Si ya de por sí Faucett tenía estos problemas con una rotonda y 3 carriles por sentido más auxiliares, Morales Duárez simplemente no va a poder ser adaptada a tiempo. Otro problema es que en los nuevos accesos al aeropuerto no hay espacio para peatones. Esto puede parecer poco relevante para algunos, pero para miles de visitantes y acompañantes el acceso para entrar y salir con buses en Faucett era primordial. Y si estos viajes son hechos en auto privado o taxis, el volumen de vehículos y por lo tanto la congestión aumentarán aún más. La deficiente situación de seguridad ciudadana también es un factor a tener en cuenta, ya que se disuadirá a peatones aún si es que se llegara a construir una ruta de acceso para ellos. Pero a corto plazo el mayor problema será la dificultad para ingresar a Morales Duárez aún en auto particular o taxi. El método más directo debería ser mediante Faucett, pero la intersección entre ambas avenidas tiene una deficiente geometría vial, por lo que es imposible y de hecho está prohibido actualmente voltear a la izquierda desde Faucett si se viene desde el sur. Es así que el MTC señala que la primera ruta de acceso deberá doblar en la avenida Quilca para luego dar una vuelta en U por la calle Saturno y volver a Faucett. Un evidente cuello de botella para la enorme cantidad de autos que se espera traten de usar esa vía. La otra ruta desde el sur de la ciudad involucra la avenida Santa Rosa, conocida por la solución a largo plazo que se pretende implementar para el aeropuerto, pero de esto hablaremos más adelante. Desde diciembre los autos que vengan de Santa Rosa deberán de todas maneras avanzar por Morales Duárez para llegar a la intersección con Faucett y dar una vuelta en U poco antes del cruce, aparentemente por el giro en Lima. De esta manera se formará otro cuello de botella, además que los autos que sigan esta ruta deberán competir con los que vienen de Quilca y el norte de Faucett por los mismos 2 carriles en dirección oeste de Morales Duárez. Finalmente, si uno trata de llegar desde el este mediante la línea amarilla o desde el norte mediante Néstor Gambetta y Faucett, también deberá pugnar por ingresar a estos 2 mismos carriles de Morales Duárez, gracias a que esta avenida es y será la única vía de acceso al aeropuerto. ¿Qué podría salir mal? No se puede pasar por agua tibia la magnitud de este cambio. El aeropuerto Jorge Chávez pasará de tener una vía de acceso a 3 carriles, mediante una rotonda conectada con 2 grandes avenidas y transporte público, a ser alimentado por un puente temporal de 2 carriles para el ingreso, que también dará a la misma avenida de 2 carriles absorbiendo el tráfico de al menos 6 carriles y sin una vía peatonal. Todo esto mientras espera atender a más de 30 millones de pasajeros al año. A contrarreloj.
A corto plazo las intervenciones viales servirán de poco. Se anunció un tercer carril en dirección oeste, útil pero por sí solo insuficiente. Si hubiera más espacio en Morales Duárez se podría sugerir reservar un carril en Fawcett, para que se pueda voltear a la izquierda con fuerte supervisión policial que brinde al menos algo de orden, pero no lo hay. Una alternativa, que probablemente no será muy popular, sería habilitar el ingreso de pasajeros por Néstor Gambet. En esta avenida hay un ingreso para proveedores y carga pesada a la altura de Navaselaval, que podría habilitarse rápidamente para transporte público y privado, ya que según un documento de Lima Airport Partners, sí servirá para taxis autorizados, por lo que no se ve por qué no podría servir para autos y buses también. Con este ingreso podría repartirse el tráfico que viene desde el sur con las avenidas Argentina, Oscar Benavides y Guardia Chalaca, y también recibir desde el norte y noreste a pasajeros de Canta Callao. Habrá quienes digan que Néstor Gambetta no es una buena opción porque muestra una cara estéticamente desfavorable de la ciudad, pero vamos, Morales Duárez no es precisamente un bulevar muy bello, y cualquier intervención para mejorar el ornato en ambas vías deberá hacerse sobre la marcha, simplemente no queda tiempo. Otro elemento muy necesario es el transporte público. En las declaraciones de inicio de septiembre solo se mencionó que por los puentes temporales pasarían buses, pero para referirnos a los detalles, lo más concreto que tenemos es un anuncio de la ATU de 5 rutas de buses que se dio en abril de este año. Se trata de líneas que irían por el Callao, el sur y el norte de Lima, recogiendo usuarios en unos pocos paraderos considerados clave. Pero un rápido análisis revela que hay enormes zonas de Lima que no se están cubriendo adecuadamente. Por ejemplo, es inexplicable ver cómo es que la avenida Javier Prado ha quedado desatendida, así como todos los distritos entre el Lince y Rímac de la zona centro, por no hablar también de Lima Sur y Este. Al menos Lima Norte tiene cierto nivel de atención gracias a 2 rutas que van por Tomás Valle al terminal terrestre Plaza Norte, y en general hay un buen nivel de conexión con el Metropolitano y la línea 1. Pero tiene poco sentido que un usuario de Jesús María en La Victoria tenga que bajar hasta Benavides en Surco para tomar la ruta sur, o que pasajeros que vivan en La Molina, Magdalena y San Miguel estén obligados a bajarse del corredor rojo en el óvalo La Perla, con maletas en mano, para hacer transbordo a la ruta del Callao. Si bien no se pide que todas las avenidas principales de Lima tengan rutas que vayan al aeropuerto, al menos una línea de corredor rojo y otras en avenidas con un recorrido en línea recta, como Venezuela y Argentina en conexión con Alfonso Ugarte y la estación central del Metropolitano, podrían haberse implementado. Lamentablemente, la incapacidad de la ATU de mantener siquiera los corredores actuales a flote hace ver que estas hipotéticas nuevas rutas no llegarán en un futuro cercano. De hecho, no se sabe nada sobre la selección de operadores o el plan piloto de las rutas anunciadas, que por la magnitud del problema debería ser corto y pasar rápidamente a la implementación final. Todo esto significa que al tener esta demanda insatisfecha, los usuarios estarán obligados a tomar taxis y autos particulares, agudizando los embotellamientos que vimos anteriormente. Y es una lástima porque la terminal del aeropuerto sí tendrá infraestructura para atender a un buen número de buses, pero esta quedará infrautilizada atendiendo a pocas rutas. Si la ATU no implementa rutas de buses adicionales, una alternativa sería que en el actual ingreso peatonal de Fawcett se coloque buses particulares del aeropuerto que lleven pasajeros de manera constante a la nueva terminal mediante los terrenos internos. Esta medida ni siquiera supondría un trabajo pesado para el MTC, solo negociaciones entre Lima Airport Partners y operadores de terrenos aledaños como Lima Cargo City y servicios aeroportuarios andinos. Con 3 puntos de acceso en lugar de 1 y la ampliación de rutas de buses formales, se podría repartir el tráfico y mitigar lo que parece un desastre anunciado. Soluciones a medias. Toda la problemática y alternativas descritas son solo a corto plazo, asumiendo que la nueva terminal comienza a funcionar en diciembre, ya que parece que Lima Airport Partners sí está cumpliendo con esa fecha. Pero a mediano y largo plazo la cosa francamente no pinta mejor, y en especial la gran solución anunciada de la Vía Expresa Santa Rosa no solucionará realmente nada. Comencemos con lo que sí sirve. Ya se viene avanzando con la negociación de la adenda para que la línea 4 del metro de Lima, o el ramal que está actualmente en construcción, tenga la conexión directa al nuevo aeropuerto. Esta ya no sería por la estación de Tomás Valle, sino por la estación Quilca. Lo que sí se espera es que lo que actualmente se conoce como la estación aeropuerto se llame finalmente estación Tomás Valle, ya que el ingreso al aeropuerto no será por ahí. La buena noticia es que la estación Quilca de la línea 4 viene construyéndose con normalidad y hay voluntad del consorcio y de Lima Airport Partners para hacer esta conexión. Con una distancia aproximada de 1.8 kilómetros, podría estar lista en menos de 3 años desde que se firme la adenda, si es que no hay nuevos imprevistos. Sin embargo, al no estar lista esta adenda, no se puede dar una fecha real de cuándo estará realmente la conexión, a la que además se deberá conectar con la propia línea 2 para ser de utilidad para la ciudad. Hace unos días también se anunció un puente elevado para Morales Duárez, cruzando por encima de la avenida Fawcett.
La necesidad de esta medida era totalmente obvia, y sin embargo sorprende que recién se haya anunciado en septiembre. Era obvia porque la intersección estaba solo 1,5 kilómetros del final de la línea amarilla, una carretera perfectamente habilitada que termina a unos metros de la avenida Universitaria. Según el anuncio, este puente elevado estará para marzo de 2025. Lamentablemente el render mostrado muestra que va a solucionar muy poco. Para comenzar, desemboca en la misma Morales Duárez con sus 2, posiblemente 3 carriles dirección oeste, pero como mencionamos anteriormente, esta avenida deberá atender el tráfico de 6 carriles. En lugar de acabar ahí, el puente mencionado debería seguir como viaducto hasta el propio aeropuerto a la altura de Gironica, con columnas en la margen sur del río Rímac, creando una nueva entrada muy necesaria. Más adelante podría construirse un intercambio vial nuevo en Fawcett, que permita giros a la izquierda mediante una oreja sobre el río y mejora la fluidez de esa intersección. En el lado este, el puente también debería continuar como viaducto precisamente hasta la línea amarilla, recibiendo a vehículos de toda Lima metropolitana mediante la vía de evitamiento, Universitaria y hasta Ramiro Prialé y Javier Prado Este. Esperemos que el MTC tome nota para evitar que su puente sea un elefante blanco. Vía expresa a la nada. Como obra principal, el MTC está promocionando el puente y vía expresa Santa Rosa, que estarían listos en el 2027. El puente Santa Rosa sería básicamente un óvalo en reemplazo de los 2 puentes temporales, y estaría a unos 900 metros de estos, con una mayor capacidad y diseño que permita distribuir mejor el flujo de autos a Morales Duárez. Hasta aquí todo bien, ya que aún con las mejoras propuestas anteriormente, Morales Duárez será la vía principal de autos particulares de este y hacia el aeropuerto. El problema está en el otro componente, la vía expresa Santa Rosa. Este viaducto que iría desde el puente mencionado hasta la Costa Verde por encima de la avenida Santa Rosa ha despertado mucha resistencia tanto entre vecinos de la zona como urbanistas por 3 razones fundamentales, una de las cuales es definitiva. Vamos al grano. La primera razón es porque simplemente generará una serie de cuellos de botella insalvables en el ingreso y salida de la Costa Verde. En la bajada a Santa Rosa, la salida de autos hacia el este es de un carril en esa dirección, y al parecer no se podrá cambiar, ya que de poder lograrse, el MTC y el consorcio a cargo lo hubieran hecho en la actualización de los estudios donde se recogieron propuestas de la ciudadanía y se les advirtió de esto. La dificultad de ampliar este cuello de botella estaría en la falta de espacio del tramo posterior a la avenida La Paz, y requeriría una reconfiguración total de la bajada, con expropiaciones en dicha cuadra, que no están contempladas. Esto significa que la vía expresa Santa Rosa no será una ruta eficiente de acceso al aeropuerto y generará un embotellamiento en varios kilómetros de la Costa Verde, perjudicando precisamente a aquellos turistas a quienes se suponía debía ayudar más, ya que terminará recogiendo vehículos del este y el sur que estaban esperando un mejor acceso. Es más, actualmente la avenida Santa Rosa pasa de 2 carriles para subir y 1 para bajar a 5 carriles por sentido al norte de la avenida Óscar Benavides, por lo que se podría decir que sin el bypass ya va a soportar más de la capacidad máxima dictada por la bajada, y que una medida simple como sincronización de semáforos y mejora de geometría vial sería más que suficiente, ya que en realidad se debería evitar traer un gran volumen de tráfico a Santa Rosa por lo pequeña de la bajada. El segundo punto en contra es el aspecto urbanístico, claramente perjudicial para los vecinos de Santa Rosa y el Callao en general. Con un ancho variable de 19 metros para albergar entre 2 a 3 carriles por sentido, sin contar entradas y salidas, este viaducto elevado proyectará una sombra que destruirá cualquier área verde y espacio público en la avenida, especialmente desde el norte del óvalo de la Perla, donde existe un bulevar con espacios peatonales y cientos de árboles que serían destruidos. En total, más de 1000 árboles desaparecerían de la vía, y a cambio serían reemplazados por arbustos e instalaciones recreativas iluminados por luces LED. Luego de ejemplos como el viaducto de Havich, donde se prometieron similares beneficios, se puede afirmar que el render aguanta todo. El deterioro de la avenida Santa Rosa será total, aumentando la inseguridad ciudadana y el crimen, y reduciendo el valor de las viviendas sin dar nada a cambio a los vecinos. Las animaciones de canchitas de fútbol, parques para perros y columpios son solo eso, imágenes. Ningún vecino querría ponerse a la sombra, bajo el ruido de miles de vehículos por encima de ellos y respirando la contaminación de partículas. Lo más probable es que, como en otros viaductos, solo circulen por ahí personas de mal vivir y se muevan negocios como estacionamientos ilegales. Grupos de vecinos chalacos ya han lanzado la voz de alarma sobre este tema. Por cierto, este mismo render muestra que en la parte más ancha se estaría reemplazando 6 carriles en superficie por 6 carriles elevados y no en superficie. Aún sin el cuello de botella que mencionamos antes, valdrá la pena gastar más de 800 millones de soles en elevar estos carriles, si es que se puede lograr el mismo efecto de acelerarlos con una mejor semaforización y tal vez intervenciones en los cruces de Argentina o el óvalo La Perla. Finalmente, el inicio del viaducto cortará el tráfico de la avenida La Paz, una importante vía de este a oeste para el Callao, y que no tiene alternativas hasta Guardia Chalaca a 900 metros,
por lo que aumentará la congestión vehicular en calles aledañas menores, creando tráfico en vez de reducirlo. ¿Qué alternativas hay? Gracias a la mala planificación no existen salidas directas de gran capacidad desde el aeropuerto hacia la Costa Verde. De hecho, no existen en toda la Costa Verde. La siguiente avenida que da al mar, que es Saya de la Torre, solo cuenta con una salida hacia el oeste que termina de un solo carril, y habría que ir hasta Rafael Escardó en San Miguel o Miguel Grau en La Punta para tener 2 carriles que viven al este. La solución menos mala es distribuir el tráfico por más avenidas, como Santa Rosa, Néstor Gambetta y Fawcett, por lo que justamente se debe habilitar también la puerta de estas 2 últimas de manera permanente, como vimos en la parte anterior del video, y por supuesto el viaducto que continúe hacia la Vía Amarilla, que así tendría un impacto superior para transportar autos. Para complementar se podría habilitar un túnel subterráneo o expropiar terrenos para continuar la vía entre las avenidas Juan Velasco Alvarado y Nuevo Aeropuerto, siempre que se entienda que solo sería un complemento para distribuir carros a Argentina, Benavides y La Marina, y no una mega obra que solucionara todo. De todos modos, sorprende que las autoridades hayan sido tan descuidadas esta vez. Tantas discusiones por el tercer carril de la Costa Verde, tanto despreciar el espacio público de la playa, tantas burlas a los peatones y ceder la belleza del mar al auto privado para que al final no se conecte bien con la infraestructura más importante de la ciudad. Esta vez no existirá una solución única, ni siquiera la línea 4 del metro. Pero como en el mismo sistema integrado de transportes de una ciudad, necesitaremos varias partes que funcionen juntas, compensando por la pasividad y falta de planificación de las autoridades, y tal vez no resolviendo, pero equilibrando, la entrada y salida al aeropuerto más grande del Perú. Muchas gracias por ver esta entrega de Avanza al Fondo. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, y déjanos tus comentarios o sugerencias sobre nuestro próximo contenido. Soy Luis Padilla y muchas gracias por ver Avanza al Fondo.